su compromiso, el de que no van a burlar las competencias ni el blindaje competencial que aquí se pactó. Toca abrir una nueva etapa de descentralización, sí, por ejemplo, en materia aeroportuaria. Y mire, y si se ha bajado tanto el techo de la Constitución, que pasa que muchos catalanes no podemos caminar de pie, lo que toca a su gobierno, si es mínimamente responsable y mínimamente sensible, es decir que van a modificar la Constitución, abrir esa batalla, porque sin abrir esa batalla lo que hacen es hacernos trampas. Miren, hoy lo que toca es un tono y una actitud distinta. Y creo que si ustedes no cumplen, ninguna fuerza política catalana ni catalanista debería aprobar ni sus leyes ni sus presupuestos, ninguna. Ni Iniciativa, ni Esquerra, ni la estrategia posibilista de Convergencia y Unió, ni tampoco el PSC. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que vamos a hacer. Pero le digo más, si no cumplen, si no se percatan de que es hora de reconocer un Estado plurinacional, será la hora de que desde Cataluña digamos que queremos ir más allá, de escoger nuestro propio camino, de decidir desde Cataluña, de forma reflexiva, serena, sin partir el país, sabiendo que no todo es blanco ni todo es negro, pero sin aceptar el chantaje del Partido Popular, del Constitucional o, al fin y al cabo, de su passivitat. Mirin, el que ha passat és molt greu i el que no poden pensar-se és que això es solventa passant pàgina o modificant una llei. No, aquí cal respectar fil per randa de l'Estatut. El que necessitem és comprometre'ns a reformar un Constitucional que s'ha polititzat i deslegitimat. El que necessitem és un compromís de modificació de la Constitució perquè han baixat tant el sostre de la Constitució que els catalans no podem caminar drets. I això és el que no s'ha compromet el govern Zapatero, ni el president Zapatero.